Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. La palabra de Dios expresa a través de Santiago que la fe se muestra a través del ejercicio de las obras. Y Juan, que no se opone a ese principio, completamente lo amplifica. Juan dice que la fe se muestra en el amor a los hermanos, que es la señal de la presencia de Dios en medio de nosotros. El amor a Dios es igual al amor a los hermanos. Vivimos en una sociedad que tiene dinámicas completamente negativas, de odio, manifiesta el sentido del desamor en las relaciones humanas, pero la Iglesia de Jesucristo tiene una necesidad completamente creciente. Y esa necesidad que es creciente es manifestar el amor de Dios a toda la humanidad. La verdadera doctrina, lo que la Iglesia sabe como la verdad de Dios, tiene que ser una práctica cotidiana en el amor que la Iglesia expresa con sus actitudes hacia los demás. La espiritualidad de Juan, del apóstol Juan y de la comunidad juanina o la comunidad juánica a la cual él escribe, es la exigencia de la justicia manifestada en el amor a los hermanos. La comunión con Dios se expresa en obras de misericordia. Por eso la espiritualidad de las epístolas de Juan son espiritualidades completamente praxeológicas. Es decir, manifestar la fe está en el ejercicio de la vida y en la práctica cristiana. ¿Cómo ser creyentes en medio de la humanidad? Manifestando el amor de Dios en la vida, con gestos de misericordia y de bondad hacia los demás. Aunque los demás sean ásperos, sean duros, aunque los demás no tengan ese grado empático de estar en armonía con nosotros, la Iglesia de Jesucristo es invitada por Juan a vivir en expresiones de amor en medio de toda adversidad. Que la gente sepa que es posible una comunidad que ama y lo hace de forma constante a través de obras de misericordia. Hoy vemos que en el nombre de Dios se cometen muchos actos negativos. Allá en la famosa Tierra Santa, ahí en el templo de la Natividad convergen dos expresiones cristianas. Están de la Iglesia Ortodoxa y también se encuentran congregantes de la Iglesia Jerosolomitana. Son sacerdotes, monjes, y comparten ese templo, ese espacio. Pero hay días que se dan hasta con la cubeta por desacuerdos. Sí, ahí en el templo de la Natividad, donde se encuentra el lugar donde nació el Señor Jesucristo, de acuerdo a la tradición. Pero hasta tienen definida el área. Aquí tú no pasas, porque si pasas, mira, viene mi santa banda de monjes conmigo, y los otros tienen su santa banda de monjes allí, y están al pendiente de que nadie pase esa línea. Pero son cristianos. ¿Cómo es posible eso? En el nombre de Dios se cometen muchas atrocidades, como en el Islam. Gente que en el nombre de Dios se detona y puede matar a muchas personas haciendo un sacrificio a Dios. Los judíos en la zona de Gaza expulsan a los árabes porque esa es su tierra, porque ellos son los hijos de Dios. En el nombre de Dios se cometen muchas injusticias a nivel global, de carácter financiero, en condiciones políticas. En el nombre de Dios se mata y se hace daño. Por eso podemos entender y compartir el enojo que Juan tiene
en esta primera epístola, que es la epístola de Juan. Primera de Juan, que déjenme decirles algo, no es una epístola en realidad. No es una epístola. Es un sermón, es una homilía. No tiene destinatarios hacia quién la dirige. Se habla en plural, lo que hemos visto, lo que hemos testificado. Y la estructura de esta homilía, que inquieta porque está sacudiendo las actitudes cristianas de todas las épocas, manifiesta el enorme deseo de Juan de que la iglesia de Jesucristo, en nombre de Dios, no haga atrocidades, más bien construya puentes de amor y de bendición, considerando a todos los hombres como iguales. La iglesia entonces tiene que aprender del evangelio expresado también en las epístolas, como esta epístola de Primera de Juan, que la podríamos llamar la carta al llamado del amor de una iglesia que vence al mundo a través de actos de misericordia y de bondad. El capítulo número 3 no se detiene ni tiene miedo el autor sagrado a decir a los miembros de la iglesia que son hijos de Dios. Eso era una blasfemia en el contexto del Imperio Romano. Nosotros no somos romanos de aquel primer siglo, pero resulta que ese título era solo para el emperador. El emperador era hijo de Zeus, el emperador era hijo de Júpiter, el emperador era el hijo de Dios, el hijo de los dioses. Los judíos se reconocen a sí mismos como los hijos de Dios, los hijos de Abraham, los hijos de la promesa. Pero atendiendo a que eran hijos de la promesa, despreciaban al griego, despreciaban al romano, ni siquiera entre ellos se llevaban, generaban vínculos de gran enemistad. Yo soy fariseo, pues yo soy herodiano. Yo soy terapista, yo soy esenio. Entre ellos estaban completamente fragmentados. Juan no quiere que la comunidad cristiana tenga ese tipo de ideas. Esas ideas que dividen. Los judíos, en donde estaban, en las aldeas, en los barrios, en aquel primer siglo, en la ciudad donde llegaban como colonia, se instalaban, pero si sabían que alguien estaba siguiendo a ese tal Cristo, lo expulsaban de la sinagoga, le hacían exclusión social, hacían una persecución psicológica completamente sistemática para incomodar a ese judío que había tomado la decisión de seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Se les etiquetaba a esos judíos, decían que eran supersticiosos, que eran blasfemos, prácticamente no merecían la vida, todo por seguir a Cristo. Como aquel joven cristiano que de alguna forma ha sido impactado por el testimonio de sus compañeros cristianos en la escuela y dice: yo creo en Jesús y quiero seguir a Jesús. Pero su mamá, que pertenece a una fe muy popular y muy grande en México, se ha propuesto en decir: tú no vas a hacer de esos aleluyas. Entonces pues lo encerraba en su cuarto para que no fuera ese grupo llamado Esfuerzo Cristiano, que se reunía a las 4 de la tarde. Pero ya ven los chamacos cómo son de rebeldes, y cuando hay una buena causa de fondo pues ingenian. Pues él abría su ventanita, brincaba donde estaba la barda, se instalaba encima de la barda y hacía otro brinco y se iba al templo. En la tarde con los propios jóvenes le ayudaban a volverse a subir a la barda y a entrar al cuarto para estar instalado ahí en su casa. Resistió con fuerza, pero resistió con sabiduría. Se convirtió en un estudiante ejemplar. Calificaciones de 10 era su mínimo. La ubicación de obediencia a sus padres en todo menos en eso. Él no dejaba el esfuerzo cristiano. Y gradualmente los padres se inquietaron. Y un buen día dijo el papá: pues voy a ir a ese lugar. ¿Qué de bueno tendrá que mi hijo ha cambiado tanto?
y para bien. Y fue. Y nunca más faltó a los cultos dominicales. Y en la tarde veía la forma de ir con su hijo. Y la hermana, que era la más dura, la más difícil, pues de repente empezó a asistir también. Saben, hermanos, la iglesia tiene efectos, no por la iglesia. La comunidad que ha sido afectada por el amor de Dios afecta a otros de manera positiva para que la transformación de la vida sea una realidad. Ese testimonio es magnífico. Este joven hoy día es un gran médico, especialista, destacado, pero sobre todo es un gran cristiano, decidido para servir a Cristo, para honrarle y glorificarle. Su familia, su madre ya falleció, una mujer entregada al servicio de ese grupo llamado Sociedad Femenil, que muchos a veces demeritan, pero que para ella fue un espacio de realización total. Su esposo, diácono de la iglesia, impactar a la sociedad que le rodea. El sentido que Juan coloca como prioridad es que nos mostremos como hijos de Dios. ¿Es posible? Sí, es una realidad que no le pertenece al emperador, le pertenece a aquel que, como dice el mismo apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos que han recibido a Cristo viven como tal, como personas entregadas al servicio de Cristo Jesús, y tienen el poder de ser hechos hijos de Dios por la voluntad del Señor. Tenemos que contemplar algo que es muy importante. La manifestación del amor de Dios es una realidad plena. Versículo número 1 del capítulo 3 de Primera de Juan. Quisiera pedir que tenga su Biblia abierta en ese pasaje. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El término manifestarse, empleado en el versículo número 2, es para nosotros un aspecto muy especial. Tenemos que dar testimonio que somos hijos de Dios. El ejercicio de la manifestación de ser hechos hijos de Dios está en la relación de amar a nuestro hermano, a la gente que nos rodea. El versículo número 10 de este capítulo 3 nos habla que esa es la mejor manifestación. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El imperativo que Juan coloca para que se pueda manifestar con toda claridad, como la luz misma del sol, que esa persona es creyente e hijo de Dios, es el amor al hermano, el amor al prójimo. Aquel que ha recibido a Cristo tendrá la capacidad de amar, no de convertirse en un sectario y odiar. Yo odio a esa persona porque no cree como yo. No, esa no es la manifestación de un hijo y de una hija de Dios. No es la promoción de Juan un celo sectario. Amar solamente a aquellos que creen como yo creo y como de alguna manera entiendo que la iglesia cree. No, amados hermanos. La iglesia ha sido llamada a manifestar
que sus miembros son verdaderos hijos e hijas de Dios porque aman a las personas, porque no odian, porque de alguna forma hacen frente a la amargura y al rencor. El creyente en Jesucristo puede enfrentar esas condiciones negativas por el poder del Espíritu de Dios que opera en sus corazones. En la antigüedad, el sentido de familiaridad, de ser familia en Cristo y de ser familia en los aspectos religiosos era algo muy fuerte, mucho más fuerte que en este mundo moderno. Hoy decíamos que en esta visión tan posmoderna, si bien los hijos prefieren dar la vida por los amigos que construir el sentido de la unidad familiar. Prefieren quedar bien con las amistades que estar bien con los propios padres. El Evangelio nos invita a reconocer esa fuerza del sentido de ser familia. Es tan fuerte que se dice que Jesús era hijo de José. Así de fuerte el sentido relacional y familiar. Se habla que Simón era hijo de Jonás. Se menciona a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan. En el Imperio Romano, el sentido de familia era fuertísimo, porque los cargos públicos se heredaban. Eso no era una cuestión de los gremios actuales, de los sindicatos, por ejemplo. Se heredan plazas. En la antigüedad los cargos públicos se heredaban. El hijo del administrador de tal región tendría que ser el administrador de esa región después, cuando su padre moría. Ese era el sentido de la familia, establecido también en los derechos sucesorios, en las dinámicas de los cargos públicos. En el Evangelio no se detienen a declarar que los judíos se reconocían como los hijos de Abraham, porque en ese cargo de familiaridad eran herederos de la promesa que Dios había declarado a Abraham. Alguna vez Jesús, cuando sanó a una mujer en el Sabbat, a una mujer encorvada, tuvo el atrevimiento de decirle a esa mujer: y esta hija de Abraham no merecía ser sanada en el día de reposo. Y eso enardeció más al jefe de la sinagoga, que haya llamado a una mujer hija de Abraham. ¿Saben? Juan nos invita a reconocer que los hijos de Dios no deben responder a las prácticas de los ídolos paganos. Se es hijo de Dios, del Dios de las promesas del Evangelio, y no hijos de Júpiter o de Zeus o del diablo. Porque la persona que odia y fomenta el odio a los demás y la condición del desprecio hacia los demás, que exalta los errores de otros, que coloca una condición negativa sobre los demás y se coloca en aquellas 6 cosas que Dios aborrece, y una séptima es añadida, y es generar entre los hermanos división, discordia. No somos hijos de Júpiter ni de Zeus como los emperadores, pero tampoco somos hijos de Caín o de Satanás, porque Caín tuvo tanto odio a su hermano que lo mató. Se pueden matar a las personas, no necesariamente en una ejecución de ser homicida, en una carga literal. Nos convertimos en homicidas cuando matamos las aspiraciones, cuando de repente tenemos actitudes negativas con aquellas personas que nos rodean. Por ejemplo, el esposo con la esposa, en algunos aspectos, que el esposo decide ignorar para no escuchar, para no atender. Cuando la esposa no valora al esposo,
cuando los padres desalientan a los hijos. Se matan aspiraciones. Se mata el crecimiento personal. Nosotros no fuimos llamados a ser hijos del diablo, ni a ser hijos de Caín, que matan a su hermano. Nosotros somos convidados a ser hijos de Dios, porque hemos visto la gloria de Dios en Jesucristo, ya que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre. Conocemos el proceder del cuerpo de Cristo, porque sabemos cómo Jesucristo actuó. Y como iglesia tenemos que caminar en los pasos de Jesús para ser hijos e hijas de Dios, una comunidad que ama y que no vive en la condición pecaminosa del odio, de la enemistad, del rencor. El cristianismo no tiene sabidurías rebuscadas, condiciones profundas, difusas, que el creyente no puede entender de bien a bien. Solamente hay dos caminos en la ejecución de la vida. Para la iglesia de Jesucristo el único camino es Jesús, porque solamente a través de Él nos constituimos en hijos de Dios. Pero si rechazamos a Jesús y el actuar de Jesús, que dio su vida en amor a la humanidad, sin importar la etnia de las personas que recibiesen esa salvación, que ejecutó la salvación en un amor expresado en el derramamiento de sangre, por amor a toda la humanidad, a toda la humanidad. O queremos ser hijos del diablo, como aquel paradigma que llevó a Jesús a la cruz a través de un decreto establecido por la autoridad imperial en turno en la zona. El imperio mató a Jesús. Sin embargo, Jesús dio su vida por amor a la humanidad. Ese es el cambio del modelo. Porque la verdadera justicia de Dios es el amor de Dios a la humanidad. Porque en Jesucristo se han matado las obras del diablo y una nueva comunidad surge, y es la comunidad del amor a Dios. Por eso es muy importante la expresión que tiene Juan. Verso número 8. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo quiere la muerte. Pretendía ganar en la muerte de Jesús, pero en realidad perdió. La muerte de Jesús es el mayor acto de amor expresado a toda la humanidad, porque en ella Dios mostró su misericordia. El diablo odia y pelea desde el principio, con el afán de destruir. Él es el destructor. Quisiera destruir todas las relaciones humanas, quebrantar todo ejercicio de vida. Pero la iglesia de Jesucristo está allí para mostrar que es posible relaciones humanas vinculadas al reino de Dios y a la ejecución de la gracia. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para manifestar su gloria y su poder. Verso número 9 y versículo 10 de Primera de Juan, capítulo 3. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y la iglesia de Jesucristo ama, porque es de Dios y le pertenece a Dios. No demoremos en manifestar el amor de Dios. El capítulo 3 da un ejemplo claro: poder atender la necesidad del hermano.
Si alguien tiene lo suficiente y puede apoyar a alguien que lo necesita, está denotando el amor de Dios en medio de la humanidad. Y a veces tenemos que decir, hay gente que tiene no tan solo lo suficiente, sino que tiene mucho más. Pero se aman tanto a sí mismos que no pueden amar a los demás. Y a veces no se aman ellos, aman más su dinero y sus posesiones, que no están dispuestos en ningún momento a poder apoyar al que lo necesita. El odio, el desprecio, no es algo de la iglesia. Si alguien quiere odiar y vivir en el desprecio, este no es el lugar. Si alguien tiene amargura en su corazón, necesita ser sanado para verdaderamente constituirse en hijo e hija de Dios y expresar el amor a los hermanos. Porque no se necesita ser un homicida en una carga literal, con una actitud de desprecio y de desdén. La gente puede matar. No somos hijos de Caín, no somos hijos del diablo, no somos hijos de Zeus, no somos hijos de Júpiter, somos hijos e hijas de Dios por Jesucristo. Entonces el pecado no es nuestro estilo de vida. El odio, el rencor, las condiciones negativas de la existencia no son el sentido de nuestro ser. El hablar mal de los demás no es la ejecución práctica de nuestro ser. Somos llamados a vivir en el amor de Dios, que no toma el pecado como estilo de vida, sino más bien como hijos e hijas de Dios que vencen al mundo, aunque el mundo nos desprecie, nos vitupere, de condiciones negativas. El amor de Dios se expresará en nuestro vivir. ¿Qué significa ser hijos de Dios el día de hoy? ¿Qué aprendemos de ese Dios Padre Todopoderoso que ha mostrado su amor en la cruz? Aquello que los hombres pensaban que era bueno, la ejecución de matar al mismo Hijo de Dios, el Padre lo convierte en el mayor acto de amor. Tenemos una responsabilidad frente a los demás. Todos nosotros como comunidad de Cristo no somos homicidas, no somos la estirpe de Caín, somos la estirpe de Jesucristo, de la promesa de Abraham. Somos la iglesia que ama en medio de toda condición. Pero no somos una iglesia que solapa el pecado, que lo apapachamos. Hacemos frente al pecado, ponemos límites, porque en eso también manifestamos que amamos al mundo, que amamos a Dios. Somos esa iglesia que evangeliza en medio de lo que podemos realizar, hablando de Cristo, aunque a muchos no tienen esa facilidad de palabra, pero qué grato es su esfuerzo, porque no hay mejor expresión de aquel hombre y aquella mujer que ama a sus amigos, que aquel hombre y aquella mujer que expresan del amor de Cristo a sus amigos. Ay, yo cómo te amo, amigo, cómo te amo, amiga, pero no me preocupa tu salvación. Eso también es desprecio. Y la iglesia de Dios con nosotros no vive en eso. En realidad, el creyente que está en Jesús, que es hijo de Dios, no peca, porque no es el pecado su estilo de vida. Vivamos en el sentido de manifestar el amor de Dios en hechos concretos que la gente pueda ver, porque el amor de Dios no se puede nunca ocultar. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Que la luz de usted, mi luz, sea colocada en un candelero para que ilumine a todos. De hecho y en verdad, es la ejecución del amor de Dios más plena, más viva y más eficaz. Hijos e hijas de Dios, manifestemos al mundo el amor de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad.